Porque el mismo Espíritu va a dar testimonio, mi hermano, y el testimonio nos va a dar más llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo quieres ser lleno de Dios cuando tu corazón es malo? Cuando tus pensamientos son inicuos. Oiga, hermano, nunca le había dicho inicuos. Cuando tus pensamientos son malos, ¿cómo crees que el Señor va a llenar, hermanos, ese vaso? Cuando Él sabe lo que traemos aquí adentro. Aquí, nuestras emociones. Podemos llegar aquí, hermano, con una sonrisa. Me lavé los dientes para que sepan. Podemos llegar aquí con una sonrisa, mi hermano. Podemos decir, hermano, Dios te bendiga. Ay, hermano, huele bien bonito, hermano. Podemos estar aquí levantando nuestras manos. Pero nuestra mente, nuestro corazón, ¿qué quiere decirnos? ¿Están aquí? ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Gracias, Señor. 3, y de sabiduría. ¿Por qué Salomón pidió sabiduría? ¿Por qué no pidió las riquezas? ¿Por qué no pidió poder? ¿Por qué no pidió ser el reino más grande? Cuando Dios le preguntó, pídeme lo que quieras. Y Salomón le pidió sabiduría. Porque era importante que en estos 7 personas, los 7 diáconos, era importante que sean llenos de sabiduría para tomar decisiones. No solo eso, para que sea mediante sabiduría de Dios. Porque hermanos, van a venir, cuando tú empieces a crecer en lo de Dios, van a venir personas y van a querer ayuda de tu parte que les ayude. Pero ¿cómo les vas a ayudar si primero no eres sabio? No lees la palabra. No le pides a Dios que te haga más sabio, hermano. Yo siempre le digo al Señor, y lo digo en mi casa, Señor, dame sabiduría para esos jóvenes. Dame sabiduría, Padre, para guiarlos. Quiero ser alguien útil para ellos. Que sean cambiados, transformados y renovados. Y yo le digo eso al Señor en mi más íntimo ser. Que me ayude porque, hermanos, yo no puedo. Yo no puedo. Pero sí sé que alguien sí puede. Y para Él nada es imposible. 3 cosas le pidieron como requisitos para ser diáconos: buen testimonio. Y la segunda, llenos del Espíritu Santo. Y la tercera, y de sabiduría. Ahora analicemos nuestra vida, hermanos. Esto de pensarse íntimamente. Y no veo lo bonito por fuera como me veo. Íntimamente, verdaderamente, ¿tenemos estos 3 requisitos? ¿Cómo le puedo hacer para 3? ¿Tenemos buen testimonio? ¿Somos llenos del Espíritu Santo? ¿Tenemos sabiduría? Te garantizo que vas a crecer si los tienes. Y no te vas a quedar estancado. No va a haber el conformismo porque el mismo Espíritu te mueve a hacer cosas. Estos 7 personas fueron escogidos. Todos conocemos la historia de Esteban. Murió apedreado por el Evangelio. Y aquí estaba Felipe, mi hermano, como todos nosotros, hizo su oración de fe, fue bautizado en agua, fue lleno del Espíritu Santo, fue seleccionado entre mucha gente para llevar a cabo obra para el Señor. Y fíjense lo que sigue después. Hechos 8, del 6 al 13. Yo quiero que aquí me acompañen en la palabra, hermanos. Estamos aprendiendo de la vida de Felipe. Empezó como todos nosotros, después fue escogido para ser diácono porque vieron 3 cosas: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué sigue después con Felipe, mi hermano? Él empezó a trabajar. Felipe empezó a servir a las viudas, empezó a servir las necesidades de las primeras iglesias, de la comunidad. Después, ¿qué pasó? Mandaron a Felipe a Samaria. ¿Y qué creen que fue a hacer Felipe a Samaria, hermanos? Fue a predicar su palabra. No fue solo predicar, hermanos. Metió el evangelio a Samaria. No fueron los apóstoles que metieron el evangelio a Samaria. Fue Felipe. ¿Qué pasa cuando somos escogidos para servir? Llega un punto de nuestra vida donde Dios nos va a seleccionar para crecer. Porque Felipe ya no estaba sirviéndole a las viudas. Felipe ya estaba predicando su palabra. ¿Se dan cuenta el crecimiento de Felipe? Empezó como todos nosotros. Yo pienso que estuvo varios tiempos escuchando, viendo a los apóstoles. Después fue escogido para diácono. Después empezó a meter el evangelio en lugares donde hay peligro. Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe,
oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y habiendo engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, a este huían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. El 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Hasta dónde dije? Hasta el 13. Ya podemos ver a Felipe, mi hermano, haciendo ¿qué? Sanidades, haciendo milagros, predicando su palabra. Ahora no solo estaba predicando, estaba bautizando gente en agua. Felipe ya no era un diácono cualquiera, Felipe ya estaba haciendo la obra del Señor. Felipe metió el evangelio en un lugar, hermano, peligroso. Es como si a ti te dijeran: ves a Corea del Norte a meter el evangelio, donde ya los matan a los cristianos, los persiguen. Allá fue Felipe. Felipe no se quedó como diácono, no se quedó en las necesidades de la iglesia, fue a predicar la palabra de Dios. Y mucha gente estaba atenta a Felipe. Todos por las señales, hermano. Me creían que estaba leyendo la Biblia. Y Pedro fue a un lugar y decía que siempre tenía que hacer en un lugar sanidad o milagros para que la gente creyera. Porque decía que la gente cree más por ver. Que por eso él tenía que hacer un milagro, una sanidad cuando donde él iba, para que la gente creyera en el Señor, porque la gente está acostumbrada a ver para creer. Dicho mexicano, ¿va? Felipe ya estaba haciendo esas señales. Estaba sanando milagros, mis hermanos, por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo creen que se sentía Felipe, hermano? Imagínense ir a un lugar donde no hay cristianos y que tú empieces a predicar la palabra. ¿Sí se imaginan así o soy el único loco que me imagino yendo allá a Corea del Norte con el Kim Chung-chon a evangelizar? Lo que tal si me lo gano para Cristo y le ponen Ferdi del Norte. No se crean, lo importante no soy yo. Sí me lo imaginé, hermano. Estoy bien loco a veces. Me agarro a hablar solo, hermano, yo en mi camioneta y me pongo a hablar. Yo volteo para el copiloto y le digo: Espíritu Santo, siéntate conmigo. Y todavía le hago el asiento para atrás porque digo: pues tú estás como de mi tamaño, estás grande, Señor. Y me volteo así y me le quedo viendo y me pongo a platicar con él, hermano. Y saben que le levanto la mano, le digo: agárrame la mano, Señor, vamos a agarrados de la mano, ¿a dónde vamos? Y me pongo a platicar, hermanos, y a veces yo siento que si la gente me va a decir: ¿qué traes? ¿Qué anda hablando solo? Yo: no, estoy hablando con el Señor. Felipe, estabas creciendo, mi hermano. Felipe estaba creciendo y hacía milagros, y hacía sanidades, metió el evangelio. Pero había otro personaje ahí que se llama Simón. Simón cometía artes místicas, estaba estudiando la vida de Simón. Según Simón usaba la astrología para engañar a la gente. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Apocalipto? Cuando hacen los sacrificios. ¿Sí sabían que los disquemagos o los que hacían los sacrificios sabían que iba a pasar un eclipse? Y ellos, para decir que eran escogidos por Dios o que Dios los escuchaba, por eso usaban la ciencia para engañar a la gente. Y este era Simón, engañaba a la gente con sus artes místicas y engañó a la gente, pero cuando vio el verdadero poder, porque Simón se hacía pasar por un grande, hermanos, por un poderoso de Dios, pero cuando vino el verdadero poder, oiga, hermanos, yo siento, imagínense, hermanos, si llega un cojo y le sale un pie de la nada, ¿cuántos de ustedes estuvieran glorificando a Dios ahorita? Están muy serios, mis hermanos. Oiga, hermano, está de loco que le salga primero el hueso y luego le salga el pie y que este lo tenga más bonito que este, hasta las uñas cortaditas. Simón quería ese poder. Simón creyó. Simón aún se bautizó en agua. Simón estuvo con Felipe y se quedaba atónito por todas las maravillas y las grandezas que hacía Felipe. Pero Simón ahí solo se quedó. No creció Simón, porque su corazón era malo.
Llegaron los apóstoles, Pedro y Juan, y llegaron a orar por las personas para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no la recibían. Fíjense el nivel que tenían los apóstoles a comparación de Felipe. Felipe hacía milagros, Felipe hacía sanidades, pero los apóstoles tenían el don de Dios de que solo con la imposición de manos recibían al Espíritu Santo. En ese lugar en Samaria ya habían recibido a Cristo, ya habían sido bautizados en agua, pero faltaba algo importante, todavía no recibían al Espíritu Santo, y si ustedes lo leen ahí en sus casas van a entender. Por eso fue Pedro y Juan a imponer las manos, y Simón va, ay, pobre Simón, que le saca una faja de billete y le pregunta, ¿cuánto me venden eso que ustedes tienen? ¿Se dan cuenta cómo se quedó Simón estancado? Si él verdaderamente buscara de Dios, hubieras hecho un cambio. ¿Pero qué pensó? Que con dinero iba a conseguir eso. Pero que le dijo, perezca tu dinero, pídele perdón a Dios. Oiga, hermano, Simón todavía no tuvo en su corazón de pedirle perdón. Él le dijo a los apóstoles, dile a tu Dios que me perdone. Fue a una persona que creyó en Jesús. Fue alguien que se bautizó en agua. Fue alguien que estaba presente, podemos decir que en todos los cultos. Pero hasta ahí llegó su entendimiento, su sabiduría, su corazón. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos estamos como Simón estancados? Que creemos en Jesús, que hemos sido bautizados en agua y aún estamos en cada servicio, pero no hay crecimiento. No hay crecimiento. Seguimos igual. Hermano, este mensaje es de bendición. Porque saliendo de aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Nadie me contestó. Me quedé así viendo para arriba. ¿Qué vamos a hacer llegando a la casa? Crecer. ¿Sí saben que todos nosotros como buen mexicano necesitamos puche? Oigan, somos como los bochos que no aprenden. Estamos un puche para aprender, hermano. Felipe no solo se quedó ahí, hermanos. Felipe no solo hacía milagros, sanidades. Fue nombrado el primer evangelista en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegó Felipe? En Hechos 21, del 8 al 9, pónmelo por favor, Pedro. Hechos 21, del 8 al 9. ¿Lo tenemos? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de ¿quién? El evangelista, que era uno de los 7. Estábamos hablando de los 7 diáconos, posamos con él. Ahí aguántame, bueno, ya te me adelantaste, pero no te preocupes, no pasa nada. Pablo se quedó en casa de Felipe. ¿Y cómo lo nombraron? ¿O cómo era nombrado? Felipe el evangelista. ¿Se conformó Felipe con ser diácono? ¿Se conformó Felipe con hacer milagros y sanidades? ¿Qué dijo Felipe? Vamos a cumplir mi propósito, mi ministerio. Hermanos, si todos supiéramos aquí, o todos saben esto, que todos tenemos un ministerio, pero pocos son los corazones que verdaderamente se van a firmar en el Señor. Y el Espíritu Santo los va a ver, hermanos. Nos va a ver, que me incluyo. Y les voy a platicar por qué traje este mensaje, porque tuve un sueño. En ese sueño todos estábamos corriendo. No había nadie de la iglesia, había mucha gente. Y yo empezaba a correr, hermanos. Todos estábamos corriendo, pero había personas que se detenían y se salían de la carrera. Era una carrera, todos estábamos corriendo. Y me acuerdo que una gente iba caminando bien lento, hermano, parecía tortugas. Y yo me acuerdo que iba bien recio, así me ven de pesado, mano. Pero una ligeridad, estaba corriendo bien recio yo. Y rebasaba así como que una calle bien larga, hermano. Y yo con cada paso que daba sentía que brincaba bien lejos. Y me acuerdo que vi una persona y me le quedé viendo. Y le dije, ¿qué está pasando contigo? Es que estoy bien cansado. Y yo me acuerdo que seguía corriendo. Y de repente cuando iba corriendo alguien se me emparejó conmigo. Y me dice, si sabes que lo importante no es quién llega primero, sino que todos lleguen al final. Esa persona iba corriendo conmigo y le veía por un lado. Yo venía corriendo bien recio y la veía por un lado. Y él me decía con una sonrisa, no es quien llegue primero, es que todos lleguemos allá al final. Hermanos, y al final se vio una luz. Estaba la calle así como de cemento y al final estaba una luz. Y me decía él, allá tenemos que llegar todos.
Pero ¿qué pasa muchas veces? Nos cansamos, nos desviamos, nos enfriamos, nos apartamos de Dios. Muchas veces no queremos aceptar que el Espíritu Santo nos enseñe. ¿Y qué hacemos mejor? Nos frenamos. Felipe fue nombrado evangelista, más bien era el evangelista. Y después en el 9, hermano, ¿ustedes creen que ahí terminó el crecimiento de Felipe? ¿Creen que terminó su bendición? ¿Qué dice el Hechos 21:9? Ahora sí ponlo, Pedro, gracias Pedro. Este tenía 4 hijas doncellas, ¿qué? Hermanos, si yo les pregunto, ¿ustedes creen que mi papá se hubiera conformado con ser pastor? Para él, más crecimiento sería ver a sus hijos servir al Señor. No solo terminó el crecimiento de Felipe cumplido en su ministerio, sino todavía ver a sus hijas que profetizaban. Ay, de aquellos que dicen que las mujeres no pueden servir al Señor. Ay, hermana Violeta me apoyó bien macizo con esa palabra. Porque las hijas de Felipe profetizaban. Y todavía Pablo las reconocía que profetizaban. 4 hijas doncellas. Uy, hermano, tuvo bastantes hijas. Qué bendición, Felipe. Y todas sirviendo en el Señor. Hermanos, si yo les pregunto a los que tienen hijos, ¿ustedes no quisieran ver a sus hijos sirviendo al Señor? ¿Verdad que se sentirían mejor? ¿Y qué están haciendo para implementarles a Cristo a sus hijos? Hermanos, ni un amén. Hermano, yo como líder de jóvenes, mi trabajo es un 10% con los jóvenes. El otro 90% lo tienen los padres. Si el padre no implementa cosas de Dios en la casa o en su vida, el hijo nunca va a crecer. Siempre va a vivir igual. Va a decir el joven, yo para qué busco de Dios, y mira a mi mamá, en la iglesia es felicidad, pero en la casa es enojo. Ay, hermano, ¿ustedes creen que ese hijo o ese joven va a querer buscar más de Dios cuando no ve el testimonio de Cristo en la casa? ¿Cómo esperemos que nuestros hijos crezcan cuando nosotros no hemos crecido? Yo les pregunto, ¿estamos satisfechos en el momento que estamos ahorita en el Señor? ¿Se escuchó una música o soy yo? ¿Estamos satisfechos en lo que verdaderamente nosotros somos? Oiga, hermano, yo siento que todavía no he empezado y quiero más. Quiero más. Y siempre le digo, Señor, lo que pon algo en mi corazón para hacer, porque no quiero ser yo. Que seas tú. Que no haya ese conformismo, hermano, porque es bien padre cuando todos predican, menos nosotros. Ay, hermano, hasta las piernas se te deshinchan. ¿Cuántos de aquí les gustaría predicar? Levante su mano para que el pastor vea. Ay, hermano, se le congelaron. Estamos jugando congelados. Nadie levantó la mano. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran predicar, pastor? Vaya viendo, pastor. Pastora. Bueno, sí. Oh, mi hermano, ¿qué pasó, Jan? ¿Tú puedes, Jan? Eso, el dedito, el meñique, eso. Oh, mi hermano, un día los van a poner, ¿eh? Y todos vamos a estar viendo. Hermano, siempre cuando predican en la primera vez todos están así. Y luego el hermano aquí temblando así, no quiere ver. Yo le digo, no los ve los ojos, nada más velos entre las cabezas. Véalos que no hay nadie, es más, yo a veces me imagino, hermano. Es más, me creerán que yo a veces vengo antes a la iglesia, me pongo a predicarle las sillas. Y digo, Señor, bendice a mi hermano, que no se me duerma. Y luego, no, hombre, hermano, una vez estaba ya en la esquinita y vuelto para acá, Cristo te ama. Hermano, la iglesia es sola. Y yo sonriendo porque sentí que se la dije a alguien. Es parte del crecimiento, mi hermanos, hablar solos, como locos, pensando que un día se lo vamos a decir a alguien. Felipe, para resumir, primero creyó, después se bautizó en agua, después empezó a escuchar, empezó a ir a los servicios, suponer, empezó a escuchar a los apóstoles, a estar con ellos, después fue escogido como diácono, después Felipe empezó a hacer milagros y sanidades, el Espíritu Santo lo llevó a hacer todo eso, a meter el evangelio en Samaria. 5, Felipe en su ministerio como evangelista. Último, Felipe viendo a sus hijas servir al Señor. ¿Se dan cuenta todo el crecimiento de Felipe? Pero ¿qué pasa si Felipe hubiera sido como Simón, que nada más creyó y se bautizó y ahí se conformó?
Oiga, hermano, Esteban no tuvo el tiempo que tuvo Felipe para crecer. Esteban lo mataron a piedradas. Pero hasta ahí Dios le permitió que él llegara. Pero Felipe lo permitió llegar lejos. No que Esteban sea peor que Felipe, pero Dios tenía permitido la vida hasta Esteban. Fue mártir. Pero Felipe creció. Ahora, mi hermano, ni uno de nosotros todavía no estamos a punto de morir, ¿o sí? Todos tenemos que hacer algo por Dios. ¿Quién de aquí va a evangelizar en su colonia? Amén. ¿Quién de aquí va a orar más? ¿Quién de aquí ya no va a faltar el culto? ¿Quién de aquí va a venir el viernes? Porque el que no venga le voy a buscar a su casa y le voy a decir, ¿por qué no fuiste, hermano? ¿Cuántos de aquí no se van a quedar dormidos en la predicación? Ay, esa me escuchó muy fuerte, hermanos. ¿Cuántos se durmieron hoy? Hermano, ponte de pie, mi hermano. Crecimiento. Es importante crecer, mi hermano, siempre, constantemente en el Señor. No conformarnos a solo escuchar su palabra, sino cumplir la meta, el propósito a lo cual fuimos llamados, a lo que Dios verdaderamente nos llamó. Dios es bueno. ¿Cuántos de aquí quieren sentir al Señor? ¿Dale el acceso? Bien simple. Me marcó un joven en la noche. Me dice, hermano, no sé qué siento, quiero llorar. Le dije, pues llora, hermano. Lloró bastante ese joven. Hermano, sin necesidad de que alguien orara por ese joven. Pero era Dios tocando su vida porque hubo un acceso al Espíritu Santo. Ahora yo te reto que lo busques, que lo desees, que lo provoques a que te abrace. Y aquí está el altar, hermanos. Pero pasa con ese propósito de, Señor, aquí estoy yo. ¿Cómo queremos que sea el Espíritu Santo a nosotros cuando nosotros no somos primero en Él? Pero habla con Él, mi hermano. Y dile, Señor, ayúdame. Tú eres nuestra fuerza.